Los recibimos y la gente los está esperando porque siempre son una tremenda bendición. Nancy López, Miki Mulero. Definitivamente. Refrigerio. Buenos días. Tremendo segmento para el alma. Muchas bendiciones. Bendiciones a ustedes. Oye, ustedes están en el tiempo perfecto. ¿Sabes por qué? Porque esta semana, por ser Nochebuena, Navidad, hay mucha gente que se siente solita, desanimada. Muchos están en depresiones. Y yo creo que este segmento, Refrigerio para el Alma, les va a ayudar a pasar esos días bien, conectados con el Padre. Eso es. La realidad es que, ¿verdad? Que estas temporadas así como Navidad aflora mucha alegría, fiesta y demás, aunque obviamente estamos con las restricciones y cosas, pero hablando del boricua, somos fiesteros y nos gusta compartir en familia y demás, pero también, como bien dices, afloran sentimientos, recuerdos, situaciones que no quisieran que llegaran a la mente, el corazón de la gente, pero así ocurre. Más sin embargo, este espacio Refrigerio es un espacio que se abre precisamente para eso, para traer paz, sosiego, que la gente pueda entender que sobre toda cosa Dios siempre está. Y hoy queremos aprovechar este espacio y utilizar de coyuntura precisamente el libro de Mateo capítulo 2, aquel momento de los magos de Oriente ven aquella estrella y se dejan guiar por ella para llegar donde está Jesús. El libro de Mateo capítulo 2 versículo 9 dice: ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y la realidad es que Dios siempre ha querido darle dirección, guianza al hombre. De hecho, nosotros estamos acá por la guianza. Cuando usted evalúa, el maestro nos ayudó, el papá nos ayudó, aún los sistemas nos ayudan a tener guianza, dirección. En el tiempo moderno, aún los vehículos, nuestros celulares y demás, contamos a veces con 3, 4 aplicaciones. Una no nos da. Tenemos 3, 4 aplicaciones, pensando que una, si hay un tráfico, una lo va a liberar, pero la realidad es que con una hubiésemos resuelto. Pero tenemos 3, 4 aplicaciones porque necesitamos guianza. Antes nosotros llegábamos a los sitios preguntando, ¿te acuerdas? Sí, ¿dónde está el don aquel? El palito de mango. El que está debajo del palo. Y cuando tú pasas, el don no estaba ahí. Sí, y ese te decía, no, más abajo. Y así era la guianza, la dirección. Hoy en día ponemos un GPS, corremos los estados, los países, los lugares, porque pues, el sistema automático que tenemos nos ayuda. Mas, sin embargo, el proceso de Dios para con el hombre siempre ha sido darnos dirección y llevarnos a un encuentro que es el verdadero significado de la Navidad. La gente posiblemente, ¿verdad? Nos enmarcamos que si el pastelito, los lechones, todas esas cosas chéveres, eso lo disfrutamos. Pero el verdadero sentido, la verdadera realidad es poder tener un encuentro con aquel niño maravilloso que vino para darnos vida, darnos paz, darnos sosiego. La Navidad es reflejo, o la celebración de la Navidad es reflejo de lo lindo que Dios hace para con el hombre y cómo Dios nos da guianza y nos lleva hacia Él. Por lo tanto, está enmarcado precisamente en una experiencia de guianza. Una estrella. De hecho, anoche, ¿verdad? La gente estaba revuelta, que si la estrella de Belén, que si aquello, que lo otro. Una estrella le da dirección a aquellos hombres para llevarlos donde está Jesús. Y Dios siempre ha querido darnos guianza, dirección. La gente tiene que saber que esta etapa navideña, que para muchos es reflejo de dolor, de tristeza, de reflexiones difíciles, también es una etapa donde debemos de ser dirigidos y no debemos andar en tristeza, cabizbajos, desalentados, escondiéndonos, que pasen estos días, debemos vivir la etapa y saber que la estrella todavía nos dirige al niño y que el niño nos da alegría, nos da sosiego, nos da paz, nos da tranquilidad. Hay gente que debe saber hoy que el Espíritu Santo de Dios se mueve a tu favor para darte paz, tranquilo, y no debes tener tristeza, no debes tener amargura, no debes estar caído. Dios tiene el control de tu casa.
Déjate dirigir por la estrella. Llega el pesebre, llega el niño y darte cuenta que Jesús nació. Nació para darte alegría, para darte esperanza, para que sueltes tus ataduras, para que las cadenas sean rotas. Hay esperanza en Él. ¿Cómo dice? Respirar. No estés triste, llegó Navidad. No desmayes, Dios está. El pesebre nos anuncia de su paz. Cristo es la paz. No desmayes, levántate. Hoy Él te abraza, solo ten fe. Hay esperanza, todavía puedes respirar. ¿Sabes por qué? Oh, porque no todo está perdido. Jesús es Navidad. Cuando usted mira el entorno de lo que está sucediendo en el marco bíblico, va a encontrar un Herodes rebelde, buscando destrucción, etcétera, etcétera. Pero va a encontrar una estrella dando guianza a unos hombres y los lleva hasta allí, hasta donde está el niño. Entonces, cuando usted mira este periodo, esta etapa, se va a dar cuenta que los Herodes de la vida están, las frustraciones de la vida están, los corajes de la vida están, el luto de la vida está, el dolor de la vida está. Cuando usted lee, cuando nosotros que hemos en estos días haciendo una reflexión de todo lo que ha pasado en medio de este coronavirus, el drive-in, y sentir el peso de todo un pueblo encima, y tirarnos a la calle y ver al que llora y escuchar a la gente, nos damos cuenta que los Herodes, las situaciones de la vida están, los conflictos de la vida están, o sea, las traiciones de la vida están, los divorcios, las calamidades, etcétera. Eso es una realidad, eso está, no lo podemos. Mas sin embargo, la estrella nos sigue dando dirección. ¿Hacia dónde? Hacia Jesús. Y Jesús es vida, Jesús es alegría, Jesús es paz, Jesús es sosiego. Yo no puedo mirar a mi Jesús de otra manera. Aún golpeado, aún herido, aún en la cruz del Calvario, decía: Padre, perdónalo porque no saben lo que hacen. O sea, estoy hablando de un Jesús de amor, un Jesús que sosiega, un Jesús que es refrigerio al alma, un Jesús que es agua cristalina al sediento. Estoy hablando de un Jesús que sabe abrazar, no sabe juzgar, no sabe empujar, no sabe como el hombre. El hombre aprendió, lamentablemente aprendimos a señalar, a juzgar, a vituperar, a echar para el lado, a descartar, a no me llevo contigo, a tú no me caes bien, a este no es de mi mundo, o no, yo soy de otra élite. Eso es lo que el pecado ha traído a la vida del hombre. Jesús no, Jesús es inclusivo, Jesús sabe abrazar, sabe tomar de lo vil, de lo menospreciado, de lo caído para avergonzar a los sabios, sabe tomar al que está destruido y pasarle el bálsamo, sabe tomar, mira qué interesante, sabe tomar lo cotidiano, como hacía en sus prédicas, lo cotidiano, para enseñarle a otros cuán importante es aprender lecciones espirituales que nos impulsen a caminar en una vida diferente, a creer en Él, a creer en su llamado, a creer en lo que Él va a hacer a favor de nosotros. El que camina y llega y choca con Jesús, su vida será diferente, tan diferente que estos hombres tenían instrucciones del Rey. Cuando sepan dónde están, me dice. Pero como las instrucciones eran malas, eran dañinas, dice que ellos tuvieron paz. Fue tan linda la experiencia con Jesús que se fueron por otro camino. Mira qué interesante, cuando tú utilizas un periodo como este y reflexionas y te das cuenta cuán lindo ha sido tu maestro, cuán especial ha sido. Tú te vas por otro camino. Tú piensas diferente. Tú hablas diferente. Tú celebras diferente. No, que no nació en diciembre. No, que a mí no me interesa nada de eso. No me hable de eso a mí. A mí me interesa que nació, que yo lo puedo celebrar y que me ha dado otro camino. Aleluya. Otro sendero. Los que estamos acá, escucha bien, mi amigo, mi amiga, los que estamos acá, llegamos al pesebre y tomamos otro sendero. El sendero de nuestra vida era de destrucción, de caos. El sendero de nuestra vida era de inseguridad. El sendero de nuestra vida era de mortandad. El sendero de nuestra vida era que posiblemente un día como hoy no estuviéramos aquí sentados. No estuviéramos aquí.
Mas cuando llegamos al pesebre, cuando la estrella nos dirigió y llegamos al pesebre y vimos aquella manifestación de gloria de Dios en la tierra, tomamos otro sendero, tomamos otro camino de vida. Aleluya. Hoy tomamos un sendero y queremos que tú tomes otro sendero. Queremos que tú vuelvas a sonreír. Queremos que tú no estés triste. Queremos que no estés cabizbaja. Queremos que puedas entender que hay un sendero nuevo, que el pesebre nos anuncia de un camino nuevo, que el pesebre nos anuncia de una nueva esperanza, de una nueva bendición, que no debe estar triste, no debe estar cabizbaja. Pero Miki Mulero, Lindsay López, mira lo que me pasó. Yo no tengo motivo de celebrar, yo no tengo motivo. No, es que no se trata de una celebración de, como te dije, de arroz con gandules. No, estoy hablando de la experiencia espiritual, de un sendero nuevo, de una nueva esperanza para la casa, para la familia, algo nuevo. Hoy la estrella te quiere dirigir para que tomes otro sendero. Tu casa no puede seguir. ¿Cómo dice eso? Es que el pesebre. No estés triste, solo levántate. Aleluya. Porque te abraza, solo te ve. Tienes que tomar otro sendero. Tienes que tomar otro camino. Hay esperanza. Óyalo. Un nuevo camino. Mira el pesebre, mira el pesebre. Hay un nuevo sendero. No estés triste, porque mi Jesús. Mira esto. Él es la 30 segundos. Oiga esto, versículo número 12. Aquellos hombres dicen, pero siendo avisados por revelación. Esto está bueno. Siendo avisados por revelación. Para aquellos que dudan, el pesebre nos da una nueva revelación. Siendo avisados por revelación, ¿sabe qué pasó? Regresaron por otro camino. Cuando yo tomo un periodo como este y reflexiono y me paro frente a ese pesebre y me doy cuenta que mi Salvador nació allí, Wow. tengo una revelación diferente. Yes, Tengo un motivo diferente en celebrar. Tengo un motivo diferente de comer, que ya es otra cosa, de cantar, mi cántico es otro. Cuando usted se para frente al pesebre, usted va a tener una nueva revelación y usted irá por otro camino y su Navidad será diferente. Cobra otro sentido. Maravilloso. Bueno, hay gente que tiene alguna petición especial al filo del año. Yes. Y si usted quiere oración, puede llamar Queremos ahora al orar. 787-993-9700. ¿Cómo suena eso, bro? Es la segunda vez que escucho eso y me da como al filo del año. Al filo del año. Parece que fue ayer. Sí, increíble. Todo lo que hemos vivido, Ajá. Sí, señor. todo lo que nuestra tierra ha vivido, que parece que nos han pasado un silán por encima, tanto conflicto. Sí, man. Pero se convierte en realidad la palabra hoy. Cuando miramos un día como hoy al pesebre, tenemos revelación y sabemos que esto va a Hay cambiar, y sabemos que Dios va a hacer otra cosa, y sabemos que hay esperanza. Sí será, y sí sabemos será. que las puertas se van a abrir, sabemos que Dios va a hacer lo imposible posible. Sí, señor. Vamos con las llamadas 787-993-9700. Adelante, refrigerio. Buenos días, Dios les bendiga. Amén, amén. Mi nombre es Melba Sierra, siempre los escucho y siempre medito mucho. Qué bueno. Pido una acción de gracia porque yo había pedido que oraran por mi hijo que estaba sin trabajo, era mecánico de aviación. Y para la gloria de Dios la petición fue contestada. Ayer empezó Eso. en una compañía en Me Jacksonville. acuerdo de esa llamada. Wow. Qué lindo, gloria a Dios. Qué bueno, qué bueno. Bueno. Qué bueno, Y qué quiero, bueno. orar, Qué bueno. quiero que oren por mí, pues ya la semana que viene, mañana tengo la preadmisión de mi cirugía, que me van a poner un marcapaso, para que el Señor, que sé que es el médico de excelencia, toque a este médico en el cardiovascular, Juan Carlos Sotomonte, que es el cirujano que me va a operar, para que sea en las manos de Jesús y todos los santos ángeles que estén en ese hospital, porque confiando que el Todo va a salir Señor bien me en el ama nombre y de que me Jesús, ponga amado. Tenga buen paz, tenga bien para paz. seguir sirviéndole. Confiamos grandemente, todo va a salir bien. Y bueno, el que comenzó la buena obra la perfeccionará. Qué bueno. Amén. Claro que sí. Adelante. Buenos días. Buenos días, Dios bendiga. Amén. A mi tía Cincy, después soy la pastora Mildred Saya. Oh, Mildred, un abrazo, hija. La
amamos muchísimo, pastora. Te felicito y solo oren por mí para que el Señor tome control de este dolor que me ha tocado vivir. Sé que le dejé un mensajito por ahí, un proceso. Un accidente que hubo ahí en Salinas, era mi hermano menor. Vivía conmigo y estoy diciendo esto solamente oración para que este capítulo de mi corazón pueda ser sanado. Wow. La pastora Mildred es una mujer de Dios, una líder, y un trágico incidente, su hermano partió en estos días. Estaba enfrentando ese proceso, pero es una guerrera. Mildred, sí tenemos que decirte públicamente que sé la gran mujer de Dios que eres. Amén. Sé la familia, tu esposo y demás. Y yo sé que en este momento de dolor vas a mirar el pesebre. Sí, Señor. Hay una ruta nueva, hay un camino nuevo de paz, de bonanza. Y utilizo tu llamada como coyuntura para gente, Nixie, Amén. que están enfrentando el luto ahora mismo, Sí, Señor. que están enfrentando momentos de esos de rompimiento familiar, pero que Dios le dice: no estés triste, Triste Navidad. no estés triste en Navidad, recibe el consuelo, recibe paz, recibe el bálsamo. Mira el pesebre y hay una nueva ruta, hay un nuevo sendero. Nos anuncia de su paz. Ten paz, Sí, ten sosiego. Así no que estés triste. vamos, en el nombre de Jesús. Adelante, buen día. Wow. Sí, buen día, bendiciones. Llamada para acción de gracias porque este año se nos ha sostenido a pesar de todo. Qué bien. Bendiciones para mi hija, para mi familia y por unas peticiones que tengo en mi corazón que el Señor las conoce. Pero sobre todo acción de gracias. Qué lindo. Qué lindo. Eso me gusta, gente llamando en medio, ¿verdad? Para acción de gracias, dale gracias a Dios. Escribiendo a través del Escribiendo WhatsApp. también. Escribiendo que están agradecidos que a pesar de que ha sido un año difícil, Duro. han visto la mano de Dios. Eso es así. Y eso es lo bueno, mira, que la gente pueda reconocer que la mano de Dios no se ha quitado, Ay, que sigue ahí. Mientras Él esté sentado en el trono, Él es Dios. Hay revelación Sí, nueva seguro siempre, que siempre sí. hay algo nuevo, siempre. Amén, siempre. amén. Continuamos. Él no deja desamparado al suyo. Amén, buenos días. Adelante, Amén. buen día. Buenos días, felicidades a Lindsay y a la gente de 97.7. Yo estoy llamando para, en un día como hoy, darle las gracias, para que todo el que escuche le dé las gracias a Dios en esta época, porque Dios está activo, Dios está esperando que usted se entregue a Él. Que no hay mejor regalo que ser agradecido de Dios, no impese las condiciones por las cuales estemos pasando. Sabemos que tenemos en Dios que nos va a proveer y no podemos perder la fe, y menos en esta época. Y ese es el propósito mío de mi llamada. Mi nombre es Ricardo Torres. Yo me encuentro congregado en la iglesia Senda de Amor, que está dirigida en la carretera que va de Dorado hacia Vega Alta. Si hay alguien que no tiene un lugar donde congregarse, lo estamos esperando en ese lugar con las manos Qué bueno. abiertas. Qué bueno, que Carlos. tiene un lugar que Dios lo va a bendecir. Qué bien, muy bien, muy bien, muy Nos bien. alegramos muchísimo. Qué bien. Continuamos en ruta. Muy buen día. Pues yo quiero darle gracias a Dios pues, porque no ha sido fácil, pero he visto su mano en todo este proceso. Qué bueno, qué bueno. Se ha Sigue convertido en un tiempo de acción de gracias. No fue Amén. fácil, pero hemos Ajá, visto a Dios en le el damos proceso. gracias. A mí siempre me acuerdo rapidito cuando en una Navidad nosotros íbamos a comprar una casa y estábamos muy emocionados, le habíamos dicho a los nenes, este año no hay juguetes porque vamos a invertirlo todo en sus cuartos, en sus cositas. Y recuerdo que faltando verla poquito para firmar, se cayó todo se vino al suelo. plena Navidad. Y yo entré como en un luto. Y le dije a mi esposo, no tengo Christmas spirit, no quiero poner árbol, no, o sea, estaba decaída totalmente porque habíamos esperado tanto tiempo. Y recuerdo que esa noche teníamos que ir a compartir con un ministerio amigo de nosotros. Y allí en aquel lugar se acerca un señor a nosotros que yo no lo conocía y comenzó a hablarnos y su conversación comenzó, fíjense, yo iba a comprar una casa. Y comienza con este tema que nosotros estábamos quebrantados, ¿verdad? Por esa situación. Pero algo que el Señor utilizó a aquel hombre fue que se acerca a mí y me dice, Nimsi, dice el Señor, que celebres la Navidad, que cantes en la Navidad, porque yo soy la Navidad. Por el día había dicho que no tenía Christmas Spirit, porque por una situación que me quebrantó, que dije, no hay esperanza, no vamos a salir, no vamos a lograr este sueño. Sin embargo, por la noche el Señor me hacía entender, es que yo soy la Navidad, no es una casa, no es un árbol, no son los regalos. Y desde ese día, créeme, que en la Navidad quizás han venido momentos duros, difíciles, pero siempre canto y celebro en la Navidad porque Él es
la Navidad. Eso. Una última por acá. Lindo. Vamos, adelante. Buenos días, felicidades. Gracias, igual. Pues yo le doy gracias a Dios, ¿verdad? Por la vida, por la familia y porque aunque no ha sido fácil este año, Dios nos mantiene en pie y eso es lo que siempre le he pedido al Señor, más, ¿verdad? Fuerza, salud. Y quiero también saludar a mi prima que está escuchando desde New Jersey, se llama Nixa Restolosata, le dicen Nichi, Qué bien. que la amo mucho y a ustedes también, Dios les bendiga. Gracias, princesa, y un saludo a tu prima allá, un abrazo. Qué rico, gente de diferentes lugares conectados, muchachos. Qué bueno. Damos gloria al Señor por eso. Estamos listos para orar. Y vamos a orar y quiero resumir de esta manera. Recuerde que los Herodes que siempre quieren robarte el gozo van a estar. Yes. Eso es inevitable. Yo no puedo predicarte otra cosa. Los Herodes que quieren matar el niño, el gozo, la alegría, la felicidad, siempre van a aparecer. Sin embargo, cuando tú te dejas dirigir por la estrella, por el Espíritu Santo de Dios, tú vas a llegar por el sendero correcto donde está Jesús. Y Jesús te va a dar revelación, nueva revelación, nuevos caminos, nuevos senderos. Y aquello que parecía destrucción, Él lo convierte en bendición. Celebra con gozo. Padre, en el nombre de Jesús. Qué privilegio, Señor, en este día. Orar y compartir con este pueblo lindo. Jesús es nuestra Navidad. Y cuando te miramos, Maestro, sabemos que hay nueva revelación, hay nuevos caminos, nuevos senderos. Se han vivido momentos duros, capítulos duros, y hay gente ahí, Dios mío, posiblemente estaban amarrados a ese capítulo duro, ese momento duro, pero hoy hay libertad. Hoy, Dios mío, tú le muestras tu paz, tu tranquilidad, tu sosiego en medio de la calamidad. Una vez más, Señor, creemos fielmente, Señor, que hay esperanza, que hay gozo, que el pesebre nos anuncia una nueva revelación, algo nuevo, un nuevo sendero, un nuevo tiempo, una nueva temporada. Yo lo creo en el nombre de tu Hijo Jesucristo, sí. Ese Jesús que nació en el pesebre vino a traernos nuevos senderos, nuevos caminos de esperanza, de sosiego, de salud, de salvación sobre todo. Y nosotros nos amarramos a esa bendición. Gracias por mi tierra, gracias por Puerto Rico, gracias por los que nos escuchan a la distancia. Gracias por un año, Dios mío, que hemos aprendido mucho. Gracias porque sobre todas cosas hemos visto tu mano protegiéndonos, guardándonos y cuidándonos. Pasa tu bálsamo, pasa consuelo, sosiego y alegría sobre todo este pueblo. En el nombre de Jesús, tu amado. Amén, Señor. Lo queremos. Amén. Muchas gracias, muchachos. De verdad que ustedes han sido de bendición todo Gloria a este Dios. tiempo. Y yo sé que hay personas que hoy cambian la percepción, como decía Nimsi, Él es la Navidad. Él es la Navidad. Tengamos o no tengamos, Él está. Él está. Así que agárrese a esa palabra, revise este video, compártalo, llénese de fe, de esperanza. ¿Y a ustedes cómo las personas los consiguen? Bueno. Estamos en todas las plataformas digitales, todas las redes sociales, YouTube, Facebook. O en el supermercado, en la esquina, en algún lado. Aquí, ahora mismo aquí. Aquí sentado. El 787-685-3023, ahí no puede. 787-685-3023. Estamos trabajando muchas cositas, muchos proyectos. Recuerde, Este 25. este 25, el concierto virtual de Nixie. YouTube. Por YouTube, vaya al canal de Nixie, suscríbase ahí. Amén. Esto va a ser algo poderoso, extraordinario, banda en vivo, un montaje extraordinario. Bueno, como si tú estuvieras en el Choli. Así que eso va a ser algo poderoso. El 25 a las 8:30 de la noche. Regalo de Dios. Así que eso va a ser algo espectacular. Qué bueno. Excelente. Muchas felicidades. Un abrazo, familia, igual. Abrazo. Nimsi López, Miki Mulero, refrigerio